el valor del conocimiento. Hablemos de obligaciones aduaneras y de patrimonios autónomos. Veamos qué nos dice recientemente la Administración Tributaria en uno de sus oficios aduaneros. Si el usuario transfiere los bienes a un patrimonio autónomo, infringe las obligaciones del Sistema Especial de Importación. Para avanzar un poco sobre este tema, miremos lo que nos dice el oficio aduanero. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales reiteró lo contenido en el concepto número 019-403 de marzo de 2014, el cual establece algunos tratamientos previstos para la propiedad de los bienes fideikomitidos a consecuencia del surgimiento de un patrimonio autónomo. Y para esta situación veamos qué nos dice la superfinanciera. ¿Y por qué la superfinanciera en este caso? Porque es necesario remitirnos un poco a la naturaleza del patrimonio autónomo, a la naturaleza a su vez del encargo fiduciario, para entender cuándo hay patrimonio autónomo, cuándo hay encargo fiduciario y sobre todo cuándo hay transferencia del dominio de determinados bienes. Hagámonos la siguiente pregunta. Según la superfinanciera, ¿cuál es el régimen legal especial de los bienes fideikomitidos? La transferencia de bienes a título de fiducia mercantil y la administración de los bienes que forman parte del patrimonio autónomo conllevan a un régimen legal especial que ha llevado a la superintendencia a expresar, en concepto desde el año 1973, que la fiducia da nacimiento a una propiedad formal en cabeza del fiduciario y por ello los bienes así afectados no pueden ser perseguidos por los acreedores del fiduciario, según el artículo 1227 del Código de Comercio, y deben figurar en su contabilidad como bienes distintos de los propios. Observe usted que cuando tenemos un patrimonio autónomo, cuando se transfieren los bienes al fiduciario, en este caso a la entidad fiduciaria, hay un cambio de propietario. La propiedad formal se traslada del fideicomitente, de la persona que traslada los bienes a la fiducia, y entra a la administración por parte de la entidad fiduciaria en un patrimonio autónomo, en un patrimonio separado del patrimonio del fideicomitente que lo entregó. Pero debemos preguntarnos además, ¿los bienes fideikomitidos permanecen en cabeza del constituyente? En cuanto al constituyente, es claro que los bienes fideikomitidos salen de su patrimonio y por ello no pueden ser embargados por los acreedores posteriores a la constitución del patrimonio autónomo, ni pueden ser susceptibles de su libre disposición. Y está claro entonces que cuando se trasladan los bienes al patrimonio autónomo ya no dispone libremente el fideicomitente, el constituyente. Depende del fin para el cual fueron trasladados esos bienes. Está bien que el fideicomitente a su vez puede ser un beneficiario y siendo beneficiario, si el fin es devolvérselos bajo unas determinadas condiciones, entonces podrá hacerlo en su momento esa persona. Miremos una pregunta adicional. ¿El beneficiario es dueño de los bienes fideikomitidos? El beneficiario tampoco es dueño de los bienes, sino de los rendimientos que ellos reporten. En síntesis, el derecho de propiedad presenta una excisión. La propiedad formal pertenece al fiduciario para que tenga la titularidad y puede accionar en defensa de los bienes, al paso que la propiedad de derecho pertenece al beneficiario. Y es que el beneficiario de la propiedad es una persona que finalmente recibirá los derechos. Es una persona que finalmente recibirá los beneficios, pero no es el propietario. El propietario es el patrimonio autónomo. El derecho se encuentra separado, es decir, se encuentra en cabeza, en este caso, del patrimonio autónomo administrado por la entidad fiduciaria. Y otra más. La propiedad fiduciaria será instrumental. La propiedad fiduciaria es meramente instrumental, pero no por ello puede desconocerse que se realiza una transferencia de la propiedad del fideicomitente al fiduciario, necesaria precisamente para la finalidad que se persigue con el negocio fiduciario. Transferencia que se genera o que genera efectos frente al propio fideicomitente.
y frente a los terceros en condiciones especiales respecto de las reglas generales aplicables al derecho real de dominio ordinario y a los derechos de persecución o de prenda general, los acreedores respecto de los bienes de su deudor común. La propiedad fiduciaria puede tener características instrumentales para desarrollar determinados hechos, pero definitivamente la propiedad se traslada, en este caso, al patrimonio autónomo. Y los acreedores no podrán perseguir esos bienes ubicados en ese patrimonio autónomo, precisamente porque no están en la prenda general de los acreedores del fideicomitente. Así las cosas, lo que tenemos es un patrimonio autónomo que tiene unos derechos, un fideicomitente o un beneficiario que tiene unos derechos, pero los bienes fideicomitidos se encuentran en cabeza del patrimonio autónomo y no forman parte del patrimonio ni del beneficiario y tampoco forman parte del patrimonio del constituyente. Preguntémonos entonces, ¿forman parte de la prenda general de los acreedores los bienes fideicomitidos? En efecto, aunque los bienes objeto de la fiducia hayan salido del patrimonio del fiduciante e ingresado al patrimonio autónomo, los acreedores del fiduciante conservan la posibilidad de perseguirlos si sus acreencias son anteriores a la constitución del negocio fiduciario. Y como consecuencia de la separación o autonomía patrimonial de los bienes fideicomitidos respecto del resto del activo del fiduciario y de los que correspondan a otros negocios fiduciarios, como lo dice el artículo 273 del Código de Comercio, tales bienes no forman parte de la garantía general de los acreedores del fiduciario, según se establece en el artículo 1227 del Código de Comercio, y solo garantizan las obligaciones contraídas en cumplimiento de la finalidad perseguida a través del contrato. Como ustedes pueden ver, aquí está un resumen clarísimo respecto de las condiciones que tienen esos activos en el patrimonio autónomo y de cómo no hacen parte de la prenda general de los acreedores. Con la transferencia al patrimonio autónomo del bien, se incumplen las obligaciones del Plan Vallejo, que era nuestra pregunta inicial, del Sistema Especial de Importaciones. Cuando alguien realiza una importación en el Sistema Especial de Importaciones, tiene unas obligaciones. Miremos qué nos dice el oficio aduanero respecto del cumplimiento o no de esas obligaciones cuando los bienes importados, por ejemplo, son trasladados a un patrimonio autónomo. Se colige que, en efecto, existe una transferencia de dominio de propiedad de los bienes entregados por el fideicomitente al fiduciario, lo que de suyo infringe la restricción contenida en el artículo 9 del decreto 2331 del 2001, en el cual se dispuso lo siguiente. Obligaciones del usuario. Quienes importen bienes de capital, equipos y repuestos en desarrollo de programas del Sistema Especial de Importación o Exportación para la exportación de servicios de que trata este decreto están obligados a: primero, demostrar el cumplimiento de los compromisos de exportación en las oportunidades y con los requisitos que exija la Dirección de Impuestos Aduanales Nacionales. 2. Asegurar la debida utilización de los bienes de capital, equipos y repuestos importados temporalmente, de acuerdo con los compromisos adquiridos, o no enajenarlos ni destinarlos a un fin diferente del autorizado mientras los bienes se encuentren en disposición restringida. Observen aquí que dice a no enajenarlos, una de las obligaciones. Estábamos diciendo, cuando el fideicomitente, el constituyente, traslada un bien al patrimonio autónomo, definitivamente está transfiriendo la propiedad. Es un acto de enajenación. Caso en el cual, dice el oficio aduanero, estamos incumpliendo este literal B del artículo 9 del decreto en mención, dado que estamos enajenando el bien desde el punto de vista formal. Sale del patrimonio, sale de la prenda general de los acreedores del sujeto. Preguntémonos así entonces, ¿existe alguna diferencia entre el encargo fiduciario y el patrimonio autónomo? Porque es perfectamente viable que el negocio que se realice no sea un encargo fiduciario o no sea una fiducia mercantil, sino un encargo fiduciario. Miren lo que nos dice en este caso la administración. Ahora bien, es preciso distinguir que en el negocio jurídico del encargo fiduciario no se transfiere la propiedad respecto a los bienes objeto de administración,
mientras que en la fiducia mercantil el propietario de los bienes es el patrimonio autónomo. En otras palabras, lo que tenemos allí es lo siguiente. Un encargo fiduciario se forma para cumplir un fin determinado, caso en el cual no hay una transferencia de los bienes, en este caso a la entidad administradora, para conformar el patrimonio autónomo, simplemente un encargo fiduciario. Pero en la fiducia mercantil, en la creación del patrimonio autónomo sí se transfieren los bienes. Así diríamos, si se trata de trasladar los bienes a un encargo fiduciario, no estamos incumpliendo con las obligaciones del sistema especial de importación. Pero en caso de estar en la transferencia a un patrimonio autónomo, en la fiducia mercantil, pues lo que estaríamos haciendo es infringiendo precisamente ese literal B del artículo 9 en mención. Concluye la Administración de Impuestos lo siguiente. En este orden de ideas, resulta palmario concluir que al existir un desplazamiento de la propiedad del bien del constituyente al fiduciario, por tal razón se incurre en la inobservancia de la obligación contenida en la norma citada. En consecuencia, este despacho reitera la doctrina expuesta en el concepto 019-403 del 25 de marzo del 2014. Sobre los temas aduaneros, sobre la importación de bienes y las exportaciones, puede consultar más en nuestra biblioteca www.forum.com.co. Forum, el valor del conocimiento.